Muy bien. Bueno, siendo 10 minutitos de contemplación y ya somos como 40 participantes, vamos a dar por iniciada la charla de hoy. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Estamos muy agradecidos por el interés que tiene esta temática y por la convocatoria. Mi nombre es Ana Martelli, soy de la Coordinación Regional Centro-Oeste de la Administración de Parques Nacionales. Les voy a pedir por favor a todos si pueden tener sus micrófonos silenciados y las cámaras apagadas para no colapsar la red. Les comento que va a haber un espacio de preguntas después de que Carlos termine su presentación. Las vamos a canalizar por el chat. En ese momento les voy a pedir si se pueden presentar un poquitito, decir su nombre, apellido, de qué institución vienen y, bueno, la consulta o comentario que quieran hacernos. Ahora paso a presentarles el licenciado Carlos Ramonel, es licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de San Luis, radicado en la ciudad de Santa Fe desde hace 28 años. Es docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente es profesor titular de Geomorfología de esa facultad y estudioso de los ríos de Argentina desde 1995, con énfasis en el río Paraná. Sin más, los dejo con Carlos y muchísimas gracias, Carlos, también por estar acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Ana. En principio, buen día a todos los que se sumaron recién. Y mi agradecimiento, por supuesto, a Parques Nacionales. Voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Bien, ya estaríamos ahí. Y este va a ser el PowerPoint. Bueno, algunas consideraciones. Lo primero, además de agradecerles la presencia a todos, es decirles que cuando coordinamos con Marcelo Almirón esta charla, le había dicho bueno, que podía presentar unas 5 diapositivas para introducir el tema de lo que es la bajante, etcétera, y a partir de ahí generar un debate entre nosotros, posiblemente con ayuda de Google Earth. Y claro, cuando me dijo ayer Ana de que empezaba a haber más interesados, dije, bueno, acá hay que preparar algo más formal y empecé a armar una charla y este PowerPoint que sabrán ustedes perdonarme algunas desprolijidades de compaginación que puede haber o de esta presentación misma, ¿no? Hay desprolijidades porque, como probablemente la mayoría de ustedes o todos ustedes, tengo muchísimo trabajo en esta cuarentena. Bueno, el solo hecho de estar en esta charla, a nosotros que tenemos trabajo nos hace privilegiados también respecto de otros compatriotas que no tienen estas posibilidades. Y entre las desprolijidades que tengo, porque me acosté tarde armando este PowerPoint, sabrán perdonarme que a veces voy a utilizar el singular y a veces el plural, como por ejemplo el que sabemos. Esto se llama dinámica geomorfológica del río Paraná medio en condiciones de bajante, qué sabemos y qué esperar a su término. Subrayé las palabras Paraná medio y qué sabemos porque primero vamos a ubicarnos geográficamente con el Paraná medio y después quiénes somos los que sabemos, teóricamente. Ana, vos que no conocés el Paraná medio, te cuento acá esta foto donde está mi cursor, es del cauce principal y un cauce secundario menor, corto, asociado al cauce principal, inmediatamente aguas arriba de Diamante. Aquí en el medio lo vemos al cauce principal y a la izquierda está su planicie de
inundación, su planicie aluvial, mejor dicho, cuando están las geoformas aluviales del río. Este es el arroyo El Negro, que desemboca en una laguna formando un delta al norte de la ciudad entrerriana de La Paz. Y acá ya estamos metidos en la planicie, más alejados del cauce principal, abajo a la derecha. En primer término se ve el río San Javier, que es un cauce secundario de la planicie, desvinculado, o mejor dicho, con una conexión indirecta con el cauce principal. Y una serie de lagunas asociadas, ¿no? Bien. Estoy escuchando un sonido como de mucho retorno. ¿Está normal la comunicación? Sí, nosotros también lo escuchamos. Por favor, apaguen todos los micrófonos, por favor. Bueno, entonces, el Paraná Medio. Acá está a la izquierda, en esta imagen satelital y delineado con círculos rojos, lo que es la planicie aluvial del río Paraná Medio, que nosotros la extendemos desde la confluencia entre el Paraná Superior y el río Paraguay, en Paso de la Patria, hasta proximidades de Rosario, ¿sí? Aquí en el límite de Rosario Victoria. Lo que está enmarcado con rojo corresponde al río, es decir, el cauce principal y su vasta red de cauces secundarios, específicamente lo que es la planicie aluvial del río, donde uno puede reconocer las geoformas que los cauces han modelado en las últimas centurias y algunos miles de años, que están más o menos a nivel de los cauces activos del sistema. Eso es la planicie aluvial. Muchas veces coinciden en los ríos las planicies aluviales con las planicies de inundación, en otros no. Bueno, ya lo veremos a eso. En la figura de la derecha aparece el tramo medio en el contexto de la cuenca fluvial del río. La cuenca fluvial del Paraná es enorme, tiene prácticamente la superficie de Argentina continental, en este caso son 2.600.000 kilómetros cuadrados. Este gráfico lo tomé de un libro que ya voy a citar, y lo que es sobreimpuesto en el gráfico original son estas flechas azules que indican de dónde viene principalmente el agua que circula a través del río Paraná Medio, fundamentalmente de la parte noreste de la cuenca y también del río Paraguay y sus cabeceras en el Pantanal, en Mato Grosso, ¿no? Todos territorios brasileros. La flecha marrón indica de dónde viene el grueso del sedimento que transporta anualmente el río hacia el Río de la Plata, parte que queda retenido obviamente en la planicie aluvial del tramo. El grueso del sedimento en la actualidad viene fundamentalmente desde esta parte de la cordillera de los Andes, que es aportado por el río Bermejo. Aquí hay una flecha marrón gruesa que está achicada lleno porque representa el color sólido, las proporciones actuales más o menos de sedimentos antes de la construcción de las presas brasileras. El aporte que hacía el Paraná Superior y el Alto Paraná en relación al Bermejo eran aproximadamente iguales. Dos autores que estudiaron mucho este fenómeno del transporte de sedimentos a través del Paraná Medio, Drago y Ansler, investigadores del CONICET jubilados ahora, del INALI, y también de la Facultad de Ciencias Hídricas, el ingeniero Ansler, habían determinado que el Bermejo, por ejemplo, antes de la construcción de las presas brasileras, de esa influencia, aportaba al tramo medio el 56% del sedimento, del sedimento limoso y arcilloso. Patricia Candus is now joining.
Bien. Mientras que el resto era aportado por el Paraná Superior. Esa proporción actualmente ha cambiado y es del 90% el aporte de limos y arcillas que vienen del río Bermejo, ya que lo otro queda retenido en las presas brasileras y también en la nuestra compartida con Paraguay, la de Yacileta. Bien, este gráfico está extraído de este libro, ¿sí? Y cuando dije qué sabemos, me refería a quienes produjeron conocimientos, y realmente en el Paraná los conocimientos se remontan a principios del siglo pasado, antes de la década del 70, unos aportes muy importantes de algunos ingenieros como Reposini, Soldano, Cabral. Y después acá yo puse 3 nombres para citar los autores que tuvieron trabajos más extensivos, continuos, en la fase académica. Iriondo y Drago desde la década del 70 y en lo que es transporte de sedimentos y morfohidráulica, Drago y Ambler en la década del 80. Puse esos textos de síntesis porque son conocimientos que anteceden, ¿cierto? Y son importantes. Yo no voy a referirme a los trabajos producidos o a conocimientos producidos por estos autores, salvo algunas diapositivas que siguen a continuación. Tuve la oportunidad de trabajar con el ingeniero Ambler y desarrollamos hace 15 a 20 años atrás una serie de trabajos vinculando la hidrología e hidráulica del transporte de sedimentos con los cambios morfológicos del río. Más específicamente trabajamos en el cauce principal, no en todo el río. Y no voy a hablar de esos trabajos salvo para enmarcar en las 3 diapositivas que siguen a continuación un elemento interesante que es diferenciar los cambios de corto plazo, como el motivo de la charla de hoy, es la bajante que está ocurriendo de tipo extraordinaria, a los cambios de mediano término en el río. Y en ese sentido, esta imagen muestra los caudales medios mensuales en posadas para distintas series de tiempo. Lo habíamos utilizado con Mario Ambler en una publicación en el año 2005. Y viene bien porque ilustra este programa de caudales medios mensuales, cómo se distribuye, no voy a decir normalmente, pero más frecuentemente, los caudales a lo largo de un año hidrológico. La línea negra nos muestra el promedio de caudales de la serie 1931-1993, tiene un promedio histórico donde vemos que lo más frecuente es que la crecida ocurra con picos en febrero o marzo y el estiaje se produzca fundamentalmente en agosto o septiembre. Esto nos permite marcar más o menos cuál es el panorama esperable con esta bajante hoy. Y la línea verde y amarilla representan la parte de esos caudales medios mensuales que ocurrieron entre el 30 y el 70. ¿Sí? Un periodo que sabemos que fue de caudales medios bajos en general, los caudales medios anuales del río, y ahí ocurrieron niveles mínimos de manera muy frecuente, incluso mucho más severos que los que estamos experimentando hoy día. En el año 1944 específicamente se dio el nivel hidrométrico más bajo que se tenga
registro en lo que es el tramo medio y pasaron caudales en un momento de 4.000 metros cúbicos por segundo. La semana pasada estaban pasando alrededor de 9.000 metros cúbicos por segundo para hacer algo comparativo. Y bueno, a partir de la década del 70, y esto continuó hasta el año 2000 con seguridad, los caudales medios estuvieron por encima del promedio histórico en general. Fundamentalmente los mínimos se elevaron. Bien, como consecuencia de esos cambios que se dieron entre la última mitad del siglo, la última parte del siglo pasado respecto de los precedentes, el gráfico de recién había marcado, se iniciaba en 1930, pero antes de la década del 30 y hasta principios del siglo pasado, o sea, en ese rango de 1900 a 1930, también hubo caudales medios comparativamente más altos. Y en unos estudios que habíamos hecho con el ingeniero Ambler y Toniolo, hacia el año 2000, pudimos determinar qué había pasado con el cauce principal a lo largo del tiempo. Aquí tenemos en abscisas los años, desde 1905 hasta el año 2000, y en ordenadas lo que es el volumen de cauce. El volumen de cauce medido en estos tramos. Es un tramo de 20 kilómetros, es representativo. Desde la ciudad de Paraná aproximadamente hacia aguas arriba, es el entorno del cauce principal en la ciudad de Paraná. Tienen la escala aquí para dimensionar y todas las líneas son secciones transversales de las cuales se le midió el área y después se pudo sacar el volumen. La configuración en planta del río la tenemos para 1905, 1920, bueno, más o menos cada 10, 15 años un registro extraído de los planos batimétricos detallados, uno en 5000, preferentemente elaborados en su momento por la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, planos muy precisos. Entonces, vemos cómo a lo largo del tiempo el cauce se va cambiando ligeramente su configuración. Por ejemplo, se va acentuando este estrechamiento, que es donde se encuentra el túnel subfluvial en sus cercanías, y de tener un gran volumen el cauce a principios de siglo disminuye notablemente en este periodo de caudales medios bajos, para luego volver a crecer, ¿cierto? A tener más capacidad. Estamos hablando de volumen de cauce, no de cantidad de agua que está pasando, ¿cierto? Es morfología de esto. Ahora bien, en este gráfico lo que vemos en las ordenadas y representado de esta manera es el ancho medio del cauce, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, con una anchura mínima hacia la parte más seca del siglo pasado, y con líneas de puntos lo que es la profundidad media del cauce. En este caso, la profundidad media del cauce se incrementó. Es decir, la gran pérdida de volumen ocurrió por la disminución del ancho del río, pero el flujo, al concentrarse en el talvez es la parte más profunda del cauce, varias veces coincide con el canal de navegación, y es la parte morfológica del río donde circula el grueso de los caudales líquidos, ¿no? Nosotros decimos que tenemos los mayores caudales específicos en ese sector. Bueno, el flujo se concentró en el talvez y el río se autodragó, es decir, en otros términos, a pesar de que era seco el periodo, el río era más navegable. La imagen de la izquierda es una imagen satélite aproximadamente de principios de siglo, en
la parte superior está la localidad de Diamante, que es el kilómetro 533 de la ruta de navegación fluvial. Hacia abajo estamos a la latitud de Puerto Gaboto, kilómetro 480 de la ruta de navegación. Y en el diagrama del medio tenemos representado el derrotero del Talbej, del canal de navegación, en 1908, 1936 y el 64, que es el año en que nací. Las márgenes que figuran en este diagrama son las de 1990 prácticamente, a partir de una foto aérea que en este sector del recuadro lo vemos expresado, ¿no? Como era el río en 1989, en ese momento. Cuando uno analiza el Talbej, se advierte que de ser sinuoso y en partes tener una dinámica meandriforme, ¿sí?, de exageración de ondas y rectificación de ondas, muy patente en este caso o en este otro caso, estas rectificaciones ocurrieron fundamentalmente hacia mediados del siglo pasado, hacia el año 64, donde el Talbej tuvo su menor sinuosidad. Y abandonó brazos que luego fueron colmatándose, como lo muestra la fotografía aérea. Esto era el derrotero del Talbej, por aquí pasaba por este canal al oeste de la isla El Quito en 1908 y en 1936, y luego en el periodo de caudales dominantes bajos el río se rectifica. Bien, estos efectos son efectos asociados a bajantes sostenidas. Son cambios que requieren de décadas para producirse, y necesitamos entonces caudales compatibles a lo largo de esos periodos de tiempo. Y esta charla no es de esto, sino que vamos a hablar de cambios esperables a corto plazo. Y en ese sentido, la fuente de información va a ser un par de textos. El fundamental es mi tesis doctoral, que la entregué en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, 6 días antes del 20 de marzo. Aquí estoy con mi codirector, el doctor Martín Hurtado. Y bueno, entenderán por estos días que mi cuarentena ya lleva más de 100 días, ¿no?, de aislamiento completo. Bueno, en las figuras que voy a presentar a continuación, todas las citas están contenidas allí. Esperemos que esto salga bien y podamos hacer la defensa en los próximos meses. También recurrí a este material, que es la tesis doctoral de Soledad Pereira, ¿sí?, presentada en la misma universidad con los mismos directores. Nuestro director es el doctor Edgardo Laturrese. Sí, ¿escucho algo? ¿Hola? Sí, perdón, se incorporó un nuevo participante. Ahí lo silencio y podemos continuar. Bien, gracias. Esta tesis, que se titula El río Paraná, geomorfología y morfodinámica de bancos e islas, acá dice Barras, en un gran río de cauce múltiple. Está referida fundamentalmente al cauce principal. Es decir, lo que aquí está marcada con la línea amarilla, que constituye el límite en las provincias del noreste argentino. Y como ya había bastante material producido con relación al cauce principal del Paraná, con estas obras que dije se iniciaron a principios del siglo pasado, fueron continuadas con los aportes del ingeniero Ambler. La tesis mía habla del resto de la planicie aluvial, que son unos poquito más de 18.000 kilómetros cuadrados entre la confluencia del río Paraguay y Rosario, con un ancho promedio de 30 kilómetros. Acá en
esta imagen está marcado con azul lo que son los límites de la planicie de inundación. O sea, lo rojo es la planicie aluvial y la otra es lo que inunda el río con cierta recurrencia esperable para escalas de tiempo de vida humanas. Generalmente se toma una recurrencia de 100 años para definir la planicie de inundación y acá se ha hecho siguiendo la gran crecida de 1982-83, que tiene una recurrencia de aproximadamente 70 años. En el momento fue decamilenaria, pero eso, bueno, va variando. Por eso nosotros en geomorfología trabajamos más con las planicies aluviales. En realidad, yo hablé de mi tesis, pero estos son todos los autores de mi tesis. Los trabajos individuales no existen realmente, son colectivos. Y bueno, toda esta gente participó ayudándome de una u otra forma. La foto de arriba a la izquierda es la del ingeniero Ambler, que me introdujo a estudiar el río Paraná hace muchos años. Y no tenía otra foto mejor que esta, que es cuando fue estudiante de secundario, ¿no? Porque resulta que las fotos que tenía digitales no correspondían al río Paraná, sino de campañas que hemos hecho en el noroeste argentino. Y bueno, me van a disculpar el resto de los coautores, no los voy a nombrar uno por uno, porque acá inclusive no están presentes todos. Voy a nombrar al lanchero Roberto Mir, que durante más de 10 años nos estuvo acompañando con gran voluntad en campañas bastante exigidas a veces. Bien, los aportes que hicimos, por eso utilizaba el plural, ¿qué sabemos? Bueno, los aportes que hicimos todos en mi tesis, algunos de ellos tienen que ver con un mapa geomorfológico actualizado desde Paso de la Patria hasta el límite inferior, hasta Rosario Victoria, y engancha con un mapa geomorfológico que habíamos elaborado hace unos años atrás con Priscila Minotti, Patricia Candus, Natalia Morandeira y Marta Borro. O sea que tenemos hoy en día, o vamos a tener un mapa completo desde la confluencia hasta el frente del delta, bastante uniforme en cuanto a su terminología e incorporando nuevos conocimientos como los que están marcados acá en este mapa con colores marrones, que son los albardones intracauce, unas geoformas que no estaban descritas aquí en el río Paraná y que ahora han sido incorporadas dentro de la denominación de las unidades geomorfológicas, como lo pueden leer en esta zona. ¿Sí? No sé si lo dije, pero más o menos se entiende. Este es el río Paraguay, cargado de limos y arcillas que son aportadas por el río Bermejo, y este es el Paraná superior, frente al Paso de la Patria, que es donde se juntan, y acá está la sección Corrientes, Resistencia. Esta parte del mapa, el mapa es continuo, no tiene ninguna interrupción, y ha incorporado, aparte de las descripciones geomorfológicas, descripciones sedimentológicas y también topográficas, ¿no? Esta zona corresponde a un área que voy a hablar mucho porque es la que mayor conocimiento tenemos debido a que está muy cerca de donde está la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, ¿no? Está la de Santa Fe y acá está la ciudad capital de Entre Ríos, Paraná. Esta parte del mapa la vemos acá también. Esto sería Santa Fe, Paraná. Es el mismo mapa de recién, con colorcitos nada más, y los números están expresando cotas generales de la planicie aluvial en torno a la zona donde figura el número.
A la derecha, una imagen satélite. En realidad no es una imagen satélite, es una foto del transbordador espacial esta. Y en el momento en que están llegando los sedimentos del Bermejo a esta parte del sistema, acá está la ciudad de Paraná y la ciudad de Santa Fe. Dos aspectos relevantes son que la parte de planicie aluvial del cauce principal y su entorno inmediato está más elevada que el resto, y los numerosos cauces secundarios que constituyen la red hidrográfica interna de la planicie aluvial se ocupan de distribuir hacia el resto del sistema lo que son los limos y arcillas, como podemos ver acá con las distintas tonalidades que tiene el agua en el momento de esta crecida. La crecida coincidió con el momento de máximos aportes del Bermejo, que en general empiezan a llegar en diciembre y continúan hasta mayo, junio, pero los picos máximos se dan en marzo y abril. Es decir, a veces pueden ocurrir en simultáneo al desarrollo de una crecida, a veces ligeramente desfasados, o como se está dando en este momento, absolutamente desfasados. Tenemos un estiaje marcadísimo, que es extraordinario respecto de la hidrología de los últimos 50 años, pero ha llegado la carga del Bermejo con gran cantidad, ¿sí?, sin la dilución que hacen los caudales líquidos que provienen del Paraná superior. Bien, decía recién que además de la contribución del mapa geomorfológico que integra la característica del drenaje que tiene la planicie, distributario, anastomosado, etc. Nuestra tesis también tiene una clasificación sobre los cauces secundarios de la planicie, diferenciando los que son los cauces secundarios del cauce principal, que nacen o están conectados con él, de los que tienen una vinculación indirecta, que llamamos cauces secundarios de la planicie. Estos todos nacen, algunos de ellos vuelven a morir en el cauce principal, otros no, sino que se internan dentro de la planicie justamente para dar origen a alimentar a estos que están aquí abajo. Bueno, y después sigue la división. Yo no la puse toda porque sigue un poquito más abajo. Esto será materia de defensa en su momento. Pero tenemos brazos mayores, brazos menores, riachos divergentes. Entre los cauces secundarios de la planicie hay algunos que están concatenados con lagunas, etc. Bien, y justamente yo lo que les voy a hablar en relación a esta bajante es qué tenemos que esperar de estos elementos morfodinámicos principales que tiene el río, es decir, el cauce principal, los cauces secundarios del principal, sin discriminar si son mayores, menores, etcétera. Algunos ejemplos los puse ahí. Y qué respuesta tendría estos cauces secundarios de la planicie, independientemente de si son mayores, divergentes, anastomosados, bueno, que están más alejados, que tienen esta conexión indirecta con el cauce principal. Porque lo que hoy día sabemos es que la respuesta en diferentes situaciones es diferencial. Lo que no les voy a hablar van a ser de las lagunas. Acá tenemos un ejemplo en la clasificación que hice. Estos son cauces concatenados con lagunas. Las lagunas pueden presentar esta situación o también presentarse totalmente aisladas. Lo que ven acá son cauces inactivos y paleocauces. Al respecto de las lagunas, en el año 2017 o 2016 salió Aldo Paira del INALI, defendió su tesis doctoral que resume 40 años de labor
en esta temática y se puede buscar solicitándola a posgrado de la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, entonces empecemos a ver de los elementos morfodinámicos qué respuestas tenemos. Esto es el cauce principal del río. Son distintas imágenes en diferentes kilometrajes de la ruta de navegación entre la ciudad de Corrientes y Rosario en la base de la imagen. Como pueden ver, el cauce principal visto en planta tiene una geometría arrosariada o fusiforme. Hay estrechamientos donde el flujo está concentrado en un único cauce y luego se abre en 2, 3 brazos mayores, uno de los cuales va a contener el talve. Aquí se aprecia bien que este patrón de cauce múltiple se da en torno a islas. Los bancos son minoritarios en el cauce principal. Y uno dice, ¿cómo van a ser minoritarios si ahora está lleno de bancos por todos lados si miráramos una imagen? Bueno, en general, cuando uno observa niveles medios del río, los bancos son formas sumergidas, no están expuestos en superficie. Y eso ocurrió incluso en la mitad del siglo pasado, cuando teníamos condiciones secas. Al analizar las fotografías aéreas de esa época, aún en condiciones de aguas bajas, son más abundantes las islas que los bancos en el cauce principal, y ese es un rasgo característico. Yo les decía que normalmente para situaciones de aguas medias e incluso medias bajas, los cauces, los bancos arenosos del río están sumergidos y bueno, constituyen un problema para la navegación, pero uno los puede ver en el campo cuando navega por la estela que hace el agua, que tiene una geometría como la letra U, ¿no? Esto es apuntando hacia aguas abajo a la derecha. Y recorriendo el río y viendo los bancos de esa manera, con Roberto Mir dijimos, si lo podemos ver en superficie, quizás lo podamos ver en imágenes satélites. Entonces, hace 10 años, hicimos un trabajo con Soledad Pereira, justamente, analizando los bancos sumergidos, porque logramos verlos en las imágenes, las primeras imágenes que empezaban a salir de cierto detalle, con resolución de 10 metros, o estas de la izquierda, las primeras que aparecían en el Google Earth, en esa plataforma. Y entonces empezamos a ver las estelas. Acá hemos superpuesto algunas batimetrías para confirmar la presencia del banco y la zona más profunda donde está el talve del río. Estas son las estelas que uno divisa cuando va navegando y en general los bancos suelen tener esta geometría lingüoide, como la lengua de los Rolling Stones apuntando hacia aguas abajo. Bien, se ven también que hasta pudimos hacer seguimiento de bancos con imágenes secuenciales, ¿no? En el 2002 estaba en esta posición, acá está en el 2005, y determinamos tasas de corrimiento, etc. Bien, entonces, ya este trabajo pertenece a la tesis doctoral de Pereira, donde pudo determinar que estos bancos sumergidos aparecen con mayor frecuencia que islas de similar tamaño en el cauce principal del Paraná. Y para distintos tramos, aquí vemos la frecuencia de aparición de los bancos sumergidos en relación a las islas de idéntico tamaño que hay en la zona. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá tenemos, ¿qué pasa? Digo, voy a pasar a la siguiente directamente. En situaciones de aguas bajas,
no medias bajas, sino ya de aguas bajas, no tan bajas como las que tenemos actualmente, sino por ejemplo 1,5 metros por encima de los niveles que tiene el río. Pero ese 1,5 metros es justamente la condición de aguas bajas para el periodo de los últimos 50 años. Empiezan a aparecer estos bancos, y esta es una clasificación original que hizo Pereira, después la mejoró en su tesis doctoral, en su presentación, pero esta fue la primera, donde veía bancos elongados, simples o múltiples, bancos con forma de diamante, otros que le llamó en su momento, después cambió el nombre a otro más académico, los bancos tipo alita. Y estos bancos que suelen aparecer en el río en aguas bajas no son otra cosa que la expresión superficial de partes de estos bancos sumergidos. Cuando el nivel del río baja, la cresta lingüoide emerge y me da origen a un banco diamante. Si, como en este caso, el banco lingüoide está inclinado hacia las mayores profundidades donde se encuentra el talvez, que es este sector, puede emerger este flanco y me da origen a un banco elongado. Y los bancos alita pueden ser a veces la combinación de la coalescencia de bancos lingüoides como de dos bancos lingüoides, ¿no? Lateral, como podemos ver acá en estas imágenes. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que de pronto el río Paraná empezó a depositar y a formar bancos por doquier en esta bajante, que la cuarentena no nos deja ver, pero sí la podemos seguir por imágenes satélite. Sino que esos bancos ya estaban en transporte en el río y bueno, simplemente el agua descendió y ahora aparecen. Eso es una primera consideración con relación al cauce principal. Vamos a hablar ahora de los cauces secundarios. En este caso son todos cauces secundarios del cauce principal. Por ejemplo, que es el Riacho Barranqueras, en Corrientes, que al término de esta bajante, y por las razones que voy a decir a continuación, ustedes van a entender que va a ser realmente una situación mortal para este cauce, que se viene achicando desde ya principios del siglo pasado. Este es el San Jerónimo Correntoso, en la zona de Resistencia, el Espinillo, al norte de La Paz, y está más cerca de los parques nacionales, o al lado de los parques nacionales, el Río de los Reyes, ¿no? Al sur de Diamante. Bien. ¿Qué sabemos de los cauces secundarios en general? Tanto de los cauces secundarios del cauce principal como los cauces secundarios de la planicie. Hay algunas características que son comunes y hay otras que necesariamente deben diferenciarlos. En principio, lo común que tienen es la presencia de hidrófitas enraizadas en sus márgenes, tanto en los cauces secundarios de las islas centrales del cauce principal, o los que van marginalmente, o los que circulan en la planicie. Estas hidrófitas enraizadas se encuentran a lo largo de las márgenes y a veces llegan a constituir hasta el 100% de las márgenes de estos cauces. Otro elemento es que son dinámicos estos cauces secundarios. Este mapa lo preparamos con Alberdi, miembro del grupo de trabajo, hace bastante tiempo y después lo fuimos actualizando. Lo que muestra en celeste es la situación de la red hidrográfica en la zona de Santa Fe, Paraná, para el año 2009, y en rojo la red hidrográfica en el año 1954. No es que acá haya desaparecido, sino que simplemente migró, se corrió, hubo un brazo que se cerró. Hay algunos cauces que son activos
de estos que aparecen con las embocaduras cerradas, pero son activos ahora porque se han reactivado en algún momento posterior. Lo que quiero destacar aquí es que estos cauces que no habían sido considerados con cierta profundidad, experimentan cambios básicamente de cierre y de apertura que se pueden ver al cabo de 50 años o un poco más de tiempo y son considerables. En este mapa están puestas los lugares donde se abrieron nuevos cauces y aquellas zonas donde se cerraron. Y se puede ver que la mayor cantidad de cauces que aparecen cerrados corresponden a aquellos que tienen una conexión directa con el cauce principal del sistema, mientras que los que donde se registraron aperturas entre el 54 y el 2009 son cauces secundarios de la planicie, es decir, aquellos de conexión indirecta. Y eso tiene su explicación en las cantidades de sedimentos que circulan a través del sistema. Esta imagen satélite es una Landsat color verdadero del año 2003 y en realidad la fecha no importa mucho porque si lo hubiéramos sacado en otros años veríamos más o menos lo mismo, coincide con el momento de máxima concentración de sedimentos finos aportados por el Bermejo. Las flechas rojas indican los cauces con mayor reflectividad, dada justamente por estas elevadas concentraciones de limos y arcillas que viajan suspendidas en el flujo. Las flechas amarillas marcan concentraciones intermedias, es digamos una clasificación cualitativa, y las verdes marcan partes del escurrimiento donde la cantidad de limos y arcillas es poca. O sea, podemos generar categorías de alta, media y poca, verde, con poco sedimento, e incluso esta transparente señala aguas directamente sin sedimento. Están al lado del cauce principal, pero no reciben nada de sedimento, ni siquiera de este entorno, y el agua permanece limpia en toda la situación de crecida. Bien, ¿qué valores tiene esto ordinariamente y por qué dije que la imagen no importaba mucho la fecha que tenía? En principio, acá estamos viendo la misma zona de recién, pero luego de que se clasificaran digitalmente algunas imágenes satélites, estas del año 1980, 2007, 2011, todas muestran más o menos el mismo panorama y se clasificó justamente lo verde significa vegetación y el resto, lo marrón, concentraciones altas, las bajas y las intermedias. En cualquiera de los casos, el panorama es el mismo. Los límites que aparecen en negro son los de las unidades geomorfológicas que ya habíamos presentado. Aquí arriba tenemos un limnigrama, o sea, el tiempo en el eje de abscisas y en ordenadas está el nivel hidrométrico. Estos son niveles hidrométricos de la escala de Puerto Paraná, que es con la cual nos manejamos en la zona. Actualmente estamos más o menos más cerca del cero que el 1 metro en esta escala hidrométrica. El nivel de aguas medias, si se consideran los últimos 50 años, está en torno a los 3 metros. 4 metros señala el nivel de cauce lleno o nivel de desborde, a partir del cual los cauces que están cercanos al principal, ya sea el cauce principal mismo, o los que van entre sus islas, o este río Colastiné, entran en fase de desborde por encima. Los otros ya presentan algunos niveles de desborde porque están en
situaciones o ubicaciones topográficas más bajas. Bien, en distintos momentos realizamos muestreos de lo que es la carga en suspensión en el sistema, básicamente no la carga de suspensión, sino lo más fino de lo que va en suspensión, limos y arcillas, lo que se denomina carga de lavado, y medimos concentraciones. Justamente esta imagen satélite corresponde a una campaña que hicimos en esta condición, inmediatamente previa al desborde, en marzo del año 2011. Y los valores que tenemos muestran la carga de lavado en el cauce principal, con valores cercanos al promedio de los que han medido en sucesivas oportunidades los profesores Drago y Amsler, en sus análisis temporales. Bien, estoy buscando el cursor, disculpen. Entonces tenemos en el cauce principal y en los cauces secundarios con conexión directa concentraciones del orden de 200 miligramos por litro, por eso está en rojo. Después concentraciones intermedias del orden de 80 en cauces que tienen distinto grado de conectividad y, por ejemplo, aquí el San Javier, con concentraciones muy bajas, 17-20, provoca una dilución en la zona de la laguna Setúbal, en inmediaciones de Santa Fe, donde tenemos concentraciones más bajas por dos razones. Por un lado, la sedimentación que ocurre en la laguna, y por otro lado, los fenómenos de dilución de mezclas de agua de cauces con distintas concentraciones. Esto nos está mostrando una situación más o menos frecuente en el río, en la condición de llegada del sedimento del Bermejo con una cantidad apreciable de agua. La imagen de abajo es exactamente lo mismo, pero lo que estamos viendo son concentraciones de sólidos disueltos. Como el nivel hidrométrico está cercano al desborde, tenemos buenos caudales, buena cantidad de agua, es bastante homogéneo en todo el sistema. Ahora vamos a ver exactamente lo mismo, pero para relevamientos que hicimos en diciembre y en marzo, en diciembre del 2011 y en marzo del 2012, en una condición de aguas bajas, lo más bajo que tuvimos en los últimos tiempos y que pudimos relevar. Estas imágenes satélites, que sirven de base a los valores, están próximas a las fechas en que fueron realizadas las medidas. Y bueno, si había nubes y la pusimos igual, porque lo que queríamos ver era justamente la distinta reflectividad de los materiales, ¿no? Que tiene que ver con las clasificaciones que expliqué recién. Ahora bien, en estas campañas, lo único que pudimos encontrar como imagen satélite fueron las del Landsat 7, y como ustedes saben, los espejos del Landsat 7 se rompieron en un determinado momento de principios de siglo, y entonces las imágenes que les voy a mostrar ahora no son bonitas, pero concentrémonos en los números. Aquí a la izquierda tenemos el resultado de los muestreos de carga de lavado, y abajo de carga en suspensión de sólidos disueltos para la situación de diciembre del 2011, cuando todavía no había llegado la carga del Bermejo, y a la derecha lo mismo en marzo del 2012, cuando empieza a arribar la carga del Bermejo. Fíjense que las concentraciones saltan en el cauce principal de aproximadamente 120 miligramos a 600 miligramos litro. Estamos hablando de acá que estos valores corresponden a niveles hidrométricos de 2 metros, o sea, a caudales, mejor dicho, del río, con niveles de 2 metros. Las concentraciones que han estado pasando
en estos últimos días deben haber superado ampliamente, posiblemente han superado ampliamente estos valores. No siempre lo que aporta el bermejo es la misma cantidad, pero consideremos que el efecto de dilución del agua proveniente del Paraná superior ha sido nulo en este caso. Entonces, la situación más parecida a lo que está sucediendo en este momento en la bajante es esto que les estoy mostrando, donde están pasando por parte del sistema, en estos cauces secundarios de conexión indirecta con el cauce principal, valores altísimos a lo que son los promedios del propio cauce principal. Y otro elemento que está ocurriendo en este momento es el tema del incremento de la concentración de sales para estos cauces secundarios de conexión indirecta, ya que se hacen notar los aportes de los tributarios chaqueños y pampeanos, superficiales, y también el aporte subterráneo que los va salinizando, a diferencia de la homogeneidad que veíamos en la diapositiva anterior. Bien, sedimento fino e hidrófitas. Marchetti y Ramonel presentamos hace unos años atrás cómo estas hidrófitas podían atrapar sedimentos, estos sedimentos finos que vienen del bermejo. Fundamentalmente las más frecuentes, que forman ensambles de cataizales y canutillares. En ese trabajo preliminar, en esa evaluación preliminar, pudimos mensurar que estas hidrófitas eran capaces de atrapar entre 1 y 3 veces su propio peso de sedimentos finos. Y fuimos entonces a analizar arroyos que estaban en proceso de cierre, como por ejemplo el Chapetón. Acá tenemos una imagen de cómo fue reduciendo su anchura entre 1954 y el 2011. Y preguntándonos por qué, qué había pasado aquí los cataizales y canutillares, y acá unas lomadas de tierra que se disponen paralelas a las márgenes en el interior de los cursos, como lo podemos ver acá en estas fotos, que son posteriores, a las cuales denominamos albardones de intracava. Esto es otro de los desarrollos que aparecen en la tesis, aunque el estudio más extensivo corresponde publicarlo justamente con Marchetti y con Soledad Pereira, que es con quien hemos hecho las comunicaciones más avanzadas sobre estas geoformas que no habían sido descritas previamente en el río. Bien, como ustedes pueden ver en la foto, ocurren estos albardones de intracauce por debajo del nivel de cauce lleno, y son consecuencia del atrape que hace la vegetación, que actúa como filtro, como zona de baja velocidad también, y permite la sedimentación de estos limos y arcillas. Nosotros vemos acá la lonja de tierra porque ha descendido el nivel del agua, pero esto normalmente está cubierto, por ejemplo, con esta situación, con hidrófitas que están arraigadas, pero flotando en superficie. Después quedan atrapadas adentro del sedimento. Hicimos mediciones. Lo que mostraba recién eran mediciones preliminares y después nos entusiasmamos y dijimos, bueno, vamos a poner muchas trampas de sedimentos para ver cómo las hidrófitas retienen ese material, poniendo trampas en el interior de los ensambles, acá de canutizar, por ejemplo, y en la parte de afuera del ensamble, este tipo de trampas. Y bueno, aquí está nuestra facultad, entonces nos queda cerca de esta zona al sur del eje Santa Fe-Paraná, y a fines del 2013 instalamos más de 100 trampas en todas estas zonas. Aquí el rectángulo A y el B aparecen agrandados en estos sectores
efectivamente. En el A tenemos el cauce principal, este caucecito se llama Tira para atrás, que se resistía a cegarse y aparece en las cartas de navegación ya desde la década del 40. O sea, con seguridad sabemos que tiene esa antigüedad. Y habíamos encontrado albardones de intracauce en su interior. Y también fuimos a este otro arroyo que veíamos que se estaba, por aquí pasaba, mejor dicho, el Talvez del río, más o menos antes de la década del 70, y después produjo una rectificación y se abocó hacia el este, y desde entonces permaneció como un brazo secundario. Hace aproximadamente 20 años empieza a cegarse y por eso lo queríamos estudiar. Bueno, fuimos y pusimos 100 trampas. Las pusimos en este momento. A partir de este momento acá tenemos fechas y tenemos en la ordenada de la derecha niveles hidrométricos del río en Puerto Paraná, acuérdense, 4 metros de desborde, y la evolución de los niveles hidrométricos es la línea celeste, ¿sí? Desde el momento que instalamos las trampas hasta que las fuimos a buscar. Las líneas rojas son concentraciones de sedimentos que fuimos relevando una vez por semana o una vez cada 15 días desde el puente del río Colastiné, ya que su conexión directa con el cauce principal hace que lleven más o menos la misma cantidad de sedimento. Queríamos tener un control del sedimento que estaba pasando por el Bermejo. Bueno, la idea era instalar las trampas y dejarlas solamente un periodo de tiempo corto. Una vez que pasara la onda del Bermejo, ¿qué ocurrió en esta situación? Como siempre, en marzo, llegando la gran concentración de estos sedimentos. Pero se reprodujo una situación, o mejor dicho, ocurrió una situación que en la actualidad se ha reproducido con mayor diferencia, ya que las concentraciones altas ahora llegaron con niveles hidrométricos 1,5 metros por debajo de lo que muestra este diagrama. Entonces, una vez que pasó la onda, resulta que el río empezó a crecer, desbordó, entonces no podíamos ir a buscar las trampas. Y después, por distintas razones, terminamos buscando las trampas en octubre del 2014. Y de las 100 trampas que habíamos instalado, no encontramos ninguna. No pudimos rescatar ninguna porque todos los sitios donde había hidrófitas que todavía permanecían en el lugar, cuando bajó el agua y pudimos ir a buscarlas, habían experimentado una sedimentación enorme, generándose estos albardones de intracauce que vemos en ambas figuras, ¿no? Una vista hacia aguas arriba, hacia aguas abajo. Esto es exactamente lo mismo. Otro colega, Latosiki, que siempre ha participado en nuestras campañas, y en este caso su presencia fue muy fundamental, porque nosotros cuando habíamos instalado las trampas, las habíamos posicionado con un GPS geodésico, es decir, teníamos el punto exacto donde habíamos ubicado, o sea, con una de precisión centimétrica, donde había estado ubicada la trampa, y además teníamos registrada la profundidad. Entonces, haciendo las correcciones de niveles, pendientes, etcétera, sabíamos lo que había sedimentado en cada lugar. Y este es un gráfico, más o menos, que lo representa, la columna sedimentada en los sitios con hidrófitas y sin hidrófitas. En los sitios con hidrófitas registramos máximos extremos hasta de 3 metros de sedimentación. Como este lugar donde estamos anclados, ¿cierto? Donde ya ha crecido una vegetación arbustiva y esto continúa su evolución a lo largo del tiempo para ser un albardón normal. Esa es la situación que tiene que haber ocurrido en cauces
en este momento en cauces secundarios asociados al cauce principal. Acá simplemente una excavada en pala de una de estas geoformas para mostrar las hidrófitas metidas en el interior de este sedimento que involucra principalmente limo y de manera subordinada arcilla y hasta un poco de arena muy fina. Pero siempre la moda cae en limo. Hola, Carlos. Bien. Entonces, ¿Carlos? Sí. Disculpa. Sí, hola. Te quería pedir si podemos ir redondeando para tener lugar a las preguntas de los participantes y los comentarios que quieran hacer. Bueno, sabés que me... Uy, mirá. Gracias. Bueno, entonces voy a ir redondeando, sí. Otra de las cosas que tenemos, aparte de la formación de bancos en esta creciente, esta imagen la proporcionó Lucas Domínguez, otro integrante del grupo, desde la semana pasada, 21 de abril. Esta es la situación. Los bancos que se han formado, que se ven en superficie en el cauce principal, y arroyos que están experimentando un cierre. Estos que están en rojo, yo creo que después de esta bajante, si se prolonga en el tiempo, o algunos van a desaparecer directamente, u otros se van a reducir notablemente. Otros que están experimentando achicamientos y van a ser afectados de forma importante acá en la crecida son estos cauces secundarios mayores como el Paracao o el Colastiné, que es de vital importancia para la ciudad de Santa Fe en este caso porque tenemos en esta zona la descarga cloacal, una toma de agua, etc. Bueno, esto lo puedo pasar porque tenía que ver algo con la predicción que podemos hacer de cuánto pueden estar disminuyendo en anchura los ríos, estos cauces secundarios. Voy a redondear con los cauces secundarios de la planicie sobre aspectos más relevantes. Sabemos mucho más de los cauces secundarios conectados directamente con el cauce principal que con estos cauces secundarios de la planicie, que sabemos también que funcionan produciendo aperturas que ocurren durante las inundaciones, fundamentalmente. Y como acá llega muy poco sedimento, la geometría hidráulica de estos cauces, es decir, su relación con el caudal, etcétera, no está dada por una reducción de márgenes por sedimentación, como en los cauces de vinculación directa con el cauce principal, sino por la vegetación hidrófita, que es la que va regulando qué ancho puede tener el flujo en la zona, materia de investigación de Zuleika Marchetti en estos momentos. Bueno, acá lo más importante entonces en relación a los cauces secundarios tienen que ver con algunos rasgos que poseen en sus embocaduras, enormes ollas muy profundas, de 12 metros de profundidad, mayores a la de los cauces que lo forman, que en estos momentos tienen velocidades suficientemente bajas como para que se estén produciendo sedimentación de los finos aportados por el Bermejo en estas ollas. Sin embargo, parte del sedimento debe estar pasando. Varios de estos cauces secundarios han formado deltas, como el que generó el arroyo Leyes al norte de la ciudad de Santa Fe, que viene avanzando hacia el sur, haciéndole perder superficie lagunar a la laguna Setúbal de manera realmente asombrosa. Ahí vemos el avance, por ejemplo, de este lóbulo del Taico desde 1984 hasta hace 10 años atrás, que se había desarrollado 13 kilómetros en longitud. Esta es una evolución del delta desde la década del 76 para niveles de aguas bajas. Acá tenemos el último mapeo hecho en el año 2018 y esto corresponde a niveles hidrométricos 1,5 metros más altos que los actuales. Si bajamos el nivel del agua, teóricamente este frente del Taico sabemos que sigue por debajo
abajo, pero no hasta dónde, y en estos momentos, con la bajante que hay, sabemos que el frente del Taico está en esta zona, como lo muestra la imagen. Creemos que aquí, debido a la alta concentración de sedimentos que tenemos, con relación a la otra parte de la laguna, se están consolidando las sedimentaciones, fundamentalmente por el atrape de vegetación en este frente. El último fenómeno que existe en esta bajante son las caídas de barrancas, y ya me quedan 2 diapositivas y termino, Ana, ¿puede ser? Sí, sí, por favor. Bien. Las caídas de las márgenes. Me voy a referir fundamentalmente a los bordes de la planicie aluvial, es decir, a los bordes del valle, y para territorio santafesino, pero podemos hablar también para otras zonas. De hecho, estos diagramas corresponden a deslizamientos que ocurren en la barranca entrerriana. La barranca entrerriana es un compendio de fenómenos de caída gravitatoria de estos materiales, que a veces se produce por una socavación basal y se generan este tipo de deslizamientos, donde hay una caída rotacional del bloque con empuje de la parte de la base, y otras veces se dan estos fenómenos que no tienen nada que ver con las bajantes, que son de fluencia por características geomecánicas del material que compone la margen. Bien, es bien conocido que cuando se producen bajantes pronunciadas, las márgenes de los cauces se deslizan y las barrancas del lateral del valle también. Esto es lo que está sucediendo hoy día, y es esperable que se sigan produciendo este tipo de fenómenos. Un ejemplo de estos fenómenos de deslizamientos rotacionales lo tenemos aquí. Esto es de la semana pasada, la foto. Acá está la zona de despegue del deslizamiento, sería la parte superior, y en la base de esta defensa se ve el empuje del material con estos escalones en contrapendiente. Es un típico deslizamiento rotacional. Está ocurriendo esos fenómenos en Puerto Gaboto. Puerto Gaboto está en el kilómetro, a la latitud del kilómetro 480 de la ruta de navegación sobre el río Coronda. Aquí los españoles fundaron el primer asentamiento en la época de la conquista, en 1528, y nosotros habíamos estudiado esta barranca, sabíamos que retrocedía a una tasa promedio de 0,5 metros por año, con máximos de 2 metros. Hubo deslizamientos en la bajante del año pasado. Esta foto corresponde a septiembre del año pasado, y esta es la misma zona la semana pasada. Una foto de lo mismo. El año pasado corrieron la cerca hasta ese nivel, y aquí está la cerca caída, afectada por los fenómenos de deslizamientos de la semana pasada. Y esta es la última diapositiva que les muestro, que me la enviaron de Rosario. Bueno, ha circulado también en fotos por grupos de WhatsApp. Corresponde al Club Mitre en Rosario, también afectado por un deslizamiento de ese tipo. Y si viéramos hacia la derecha la continuidad de esta imagen, esta grieta que preludia la próxima zona de deslizamientos. Acá hay una cuestión que hay que considerar, que una vez que se produce esta grieta, ya se empiezan a generar condiciones hacia el interior de la barranca, es decir, alejándonos del cauce, para que se forme un nuevo deslizamiento. ¿Esto por qué? Porque se produce un fenómeno de alivio de presión de confinamiento, y el material del resto, o sea, el material extraaluvial hacia la llanura pampeana en este caso,
se relaja, se expande y se empieza a generar otra superficie de despegue que, bien, quizás se active de aquí a 10 años, por dar una idea. 10 años, 5 años, o incluso hay que ver la continuidad de esta bajante si no se activa antes. Bien, bueno. Para enmarcar algo, la continuidad de esta presentación, dos variables importantes que condicionan lo que va a pasar al término de la bajante. Una es la duración que tenga, porque mientras más dure, todos estos procesos que describimos se van a acentuar. Y después, cómo será el retorno a las condiciones de caudales, niveles previos, si va a ser lento o rápido. Son dos escenarios diferentes. Y si a su término, cuando se recuperen niveles ordinarios o caudales ordinarios, tendremos una crecida importante o solo una de las más frecuentes para los últimos tiempos. Son distintos escenarios también. Bueno, entre todos los que hicimos esto, les damos las gracias por la atención hasta este momento y bueno, quedo a disposición para las preguntas. Buenísimo, Carlos. Muchísimas gracias. La verdad que clarísima la presentación. Te doy unos momentitos ahí para tomar un vaso de agua después de todo lo charlado, lo hablado. Y voy a hacer, dos comentarios que me sirvieron a mí para reflexionar de la presentación de la charla que nos acabas de dar. Uno, lo primero que vinculé cuando hablabas del tema de las macrófitas y la deposición de los limos y de las arcillas. Yo trabajo mucho con el tema de cambio climático y se hace un hincapié muy fuerte al tema de la permanencia de esa vegetación de ribera para evitar la erosión de las costas o frenar el efecto de la erosión de las costas, ¿no? Es un tema que se habla mucho últimamente. Lo he oído mencionar varias veces. Muchas veces por una cuestión estética la gente remueve la vegetación de la costa y justamente no se están dando cuenta del perjuicio que eso genera en algo que es tan natural como la sedimentación de los limos y las arcillas, ¿no? Y por otro lado, algo así más personal, mi familia es de la localidad de Varadero, de la provincia de Buenos Aires, y todo este tema a mí me lleva a que mucha gente tiene sus domicilios, sus casas, o tal vez gente más humilde, cerca de la costa del río, y realmente muy cerca a veces, ¿no? Y cuando hubo épocas de crecidas, esa gente hubo que evacuarla, y ahora con todo este tema de las últimas filminas que vos comentabas de la caída de las barrancas o de la caída de las costas, digo, bueno, también es un tema a considerar, ¿no? Como el movimiento natural dinámico que la gente, uno a veces en épocas de bajante no se da cuenta y se acerca queriendo estar cerca del río, se acerca y construye en esas localidades y bueno, después, nada, hay que tener en cuenta el dinamismo de estos sistemas, ¿no? Si les parece, podemos abrir... Dale, sí. Sí, bueno, terminá lo que ibas a hablar, disculpa que te interrumpí. No, quería darles... No, está bien. Quería darle lugar a los participantes a que hagan preguntas o comentarios por el chat de la plataforma. Les pido si se pueden presentar diciendo su nombre, apellido e institución, como para conocernos un poquito entre todos, somos muchos. Y nada, eso, nada más. Yo voy a leer las consultas de ellos y te las voy a leer en voz alta a vos, Carlos, para que nos puedas responder o hacer un intercambio. Ana, sí. Bueno, yo aprovecho lo que mencionaste al final para decirte, con relación a lo último, la caída de barrancas, que está muy bien enmarcado lo que decís, que es una cuestión que hace a la dinámica erosiva, la dinámica de cambio geomorfológico que hace este enorme sistema fluvial. Bien. Yo omití hacer datos académicos de que es el 10º sistema fluvial más grande del mundo, aprovechando esta
situación de entrecasa que nos permite estar en nuestras casas precisamente. Lo que hay que tener en cuenta con estos fenómenos de caída de barrancas es que una vez que se ha producido un deslizamiento en un lugar, inmediatamente hay que empezar a buscar a corto plazo dónde está la nueva superficie de despegue, alejándonos un poco del cauce hacia afuera del valle. Eso es fundamental porque muchas veces se suelen quedar lugareños viendo la magnitud de la fractura que se está produciendo, como la que mostraba recién del Club Mitre, pero hay que considerar este proceso de expansión de las paredes por el alivio de presión de confinamiento. Y en relación a la vegetación hidrófita que decís actuando en la margen, bueno, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas hay un grupo de biólogos e ingenieros, ¿sí? Zuleika Marchetti, la ingeniera Scacchi, la ingeniera Reinares, que están evaluando en estos últimos tiempos la acción de la vegetación hidrófita como zonas de protección ante fenómenos erosivos de los cauces, cuantificándolo, ¿no? Buenísimo, está bueno tener esos datos también. Muchas gracias, Carlos. Acá me permito, el orador anterior de la charla que hicimos la semana pasada fue Juan Borus, y él pide hacer un intercambio abriendo el micrófono. La verdad que con toda la experiencia que tiene, me parece que el intercambio puede ser muy rico entre ustedes dos y entre todos nosotros. Así que me permito abrirle el micrófono a Juan. O Juan, si vos podés habilitarte. A ver. Gracias, Ana. Muy breve, lo más breve posible. Un gusto, Carlos. La verdad que todo lo que dijiste a mí me enseña mucho. Lo escuché con muchísima atención. Me detengo en las dos preguntas que hiciste al final. Lamentablemente no tienen respuesta a ninguna de las dos. La variabilidad climática que tenemos nos pega unos cachetazos permanentemente. Si en vez de estar hoy aquí como ahora, estuviéramos en mayo del 2009, con la bajante, con Paraná en 1 metro y con situaciones un poquito no tan graves como esta, pero también graves, teníamos por delante una perspectiva del clima global que nos mostraba una evolución hacia un escenario húmedo que efectivamente ocurrió, y tuvimos un escenario de inundación a fin de año. Este año no tenemos la menor idea de qué va a pasar. Realmente te digo que esta bajante puede llegar a durar hasta bien entrada la primavera o quizá más todavía. Y en ese sentido todo el mundo se pregunta cómo hacer para resolver el tema de las tomas de agua por un lado y de la navegación fluvial. Y hoy, por ejemplo, vamos a tener una videoconferencia con los brasileños y los paraguayos para analizar la posibilidad de una descarga adicional de Itaipú del orden de 5.000 metros cúbicos por segundo o más. Es un pulsito de agua que para nada es muy dinámico, son tiempos y concentraciones en el tiempo que son excesivamente nada para la evolución fluvial, pero ese pulsito va a dar lugar a un aumento temporario y fugas de los niveles en el Paraná Medio, que obviamente va a ser aprovechado por los trenes de barcazas, especialmente por los paraguayos que están desesperados por sacar la cosecha. Y no estoy muy seguro de que en la evaluación del procedimiento portuario y de la vía fluvial se tengan muy en cuenta todas estas cuestiones importantísimas que acabas de describir, lo que me despierta una preocupación enorme y me obliga en el futuro estar mucho más cerca de conocimientos como el tuyo, con lo cual posiblemente te moleste en el futuro cercano muchísimo más. Gracias. Bueno, no, por favor, gracias. Sí, bueno, hay una cuestión breve que menciono, o sea, como vos bien decías, uno espera que esta bajante, con las condiciones que sabemos de escasa de lluvias que ha habido en la primavera y verano pasado en el noreste de la cuenca, se prolongue hasta que llegue el agua de las próximas lluvias. Es decir, lo esperable es que tengamos situaciones de niveles bajos e incluso
picos más bajos que el actual, hacia nuestra primavera, ¿cierto? Y recién en noviembre, con suerte, podríamos llegar a tener, empezar a recuperar niveles. ¿Cómo va a ser después? Sí, eso no lo sabemos, pero sabemos que los niveles van a seguir. Con relación al tema de la navegación, hay dos cuestiones bien diferentes. Una es la navegación por barcaza, que se hace desde la ciudad de Santa Fe, Paraná, desde ese eje hacia el norte, y la otra es la navegación de ultramarinos, para lo cual el río, si bien en condiciones de bajante el flujo tiende a concentrarse en el talvez y autodragarse, mantener cierta profundidad, eso no era para ultramarinos, ¿cierto? Era para las embarcaciones, o sea, mejoraban las condiciones de navegación en las épocas secas como las del siglo pasado, pero para barcos de mucho menor calado. Bien. Buenísimo. Muy rico el intercambio. Muchas gracias a los dos. Acá tengo una pregunta de Claudio Baigún. Dice, quería saber si se ha podido evaluar cómo ha afectado la pérdida de la carga sedimentaria por las obras hidroeléctricas en la dinámica morfológica del río aguas abajo. Bueno, sí, en lo que es dinámica morfológica, hay un trabajo que habla sobre lo que es la dinámica del transporte específico del sedimento, varios trabajos que han sido conducidos por el ingeniero Ángel. Hay distintas publicaciones, después, bueno, primero, disculpa la grosería, Claudio, hola. Claudio es un amigo y te los puedo acercar a esos trabajos que han sido producidos por el ingeniero Ambler, aunque te podés poner en contacto con él porque lo sabés de su labor en el INALI. Con relación a la dinámica geomorfológica, no hay una evaluación fuera de la que estamos haciendo con estos albardones de intracables. Sabemos de cauces en la planicie, bueno, están mapeados en esos mapas geomorfológicos, que han sido cegados completamente y a lo largo de décadas, de algunas décadas, por estas geoformas. Y yo creo que en otras condiciones, por ejemplo, hacia mediados del siglo pasado, el desarrollo de fenómenos de cegamiento de cauces y cierres de cauces secundarios conectados directamente con el cauce principal era más frecuente. Era más frecuente porque teníamos el doble el sedimento fino circulando en el sistema. Actualmente el promedio es de 90 millones de toneladas al año, según determinaciones de Ambler y Prendes. Y bueno, en el momento que no existían las presas, teníamos el doble. El río Paraná es el 10º río en caudal del mundo, y considerando los grandes ríos del mundo, los 50 más grandes ríos del mundo, también ranquea actualmente 10º en lo que es la proporción de sedimento fino que lleva, o de sedimento total que lleva al año, en consideración de su caudal líquido. Si uno considera la situación sin presas del río, pasa a estar 7º en esa proporción. Sí. Perfecto. Sí, acá hay varios participantes que están interesados también en esos trabajos de Asler y Drago y Asler. Si después no los podés alcanzar, me los mandas por mail y yo los pongo a disposición de todos los participantes acá en la plataforma. Totalmente. Buenísimo. Bueno, y acá tengo una pregunta de Guillermo Javier Traglia. Dice, al sur de Santa Fe, ¿cómo van a seguir en los próximos meses las concentraciones de los sólidos suspendidos?
Mira, van a empezar a descender porque los picos de concentración, y en ese sentido es muy puntual el Bermejo aportándole los sedimentos al Paraguay y al Paraná, ocurren en marzo y abril. Raramente se prolonga más tiempo. Sí, tenemos la situación seguramente excepcional ahora de concentraciones altísimas por la escasez de caudal líquido. Pero siempre lo que ocurre, lo que está registrado y estudiado en numerosísimos trabajos que involucran incluso la primera mitad del siglo pasado, es que a partir de abril las concentraciones empiezan a disminuir y el agua empieza obviamente a ser más clara, ¿no? Fenómeno que se completa hacia aproximadamente julio. Perfecto, muy bien. Sí, un poco el dinamismo, esa secuencia medio periódica que nos mostrabas al principio, ¿no? Bueno, acá hay muchos mensajes de agradecimiento por la charla, tenemos invitados de Perú, aparentemente, de diferentes partes del país, gente de la región andina, que con situaciones diferentes a estas, pero todos muy agradecidos. Y a ver acá, tengo una consulta de Guillermo Martín, que es el director de la Coordinación Regional Centro para la cual trabajamos, y te la paso. Carlos dice: pregunto si el volumen de sedimentos total anual actual es mayor o menor que en el pasado de la serie histórica, considerando la mayor erosión y cambios en las altas cuencas. Bien. Primero, tenemos una cantidad de sedimento enorme que ha disminuido debido a la retención en todas las presas, desde Yacyretá hacia aguas arriba. Tenemos más de 30 grandes presas con un tiempo de permanencia del agua muy considerable que inducen a la sedimentación. Uno no puede descartar que el producto de la deforestación en el noreste de la cuenca, me voy a referir específicamente al noreste, no al noroeste, porque es otra situación la que se da ahí, en la zona de las yungas, etc. Pero la deforestación habría incrementado seguramente la cantidad de sedimentos finos, que siempre son los que constituyen el grueso de las cargas que transportan anualmente los ríos. Pero estos están siendo retenidos en las presas ahora. Esa es la cuestión. O sea, no hay razones para pensar de que tengamos más sedimentos circulando en el río Paraná. Si uno se limita solamente a decir, bueno, a ver, tenemos más sedimentos circulando por el Bermejo, bueno, yo no tengo ese dato en concreto. Perfecto. Sí, justo estaba intentando recordar qué tanta intervención tiene el Bermejo, que es por las fotos que nos mostraba satelitales, aporta una gran cantidad de sedimentos, ¿no? Proporcionalmente. Así que bueno. El Bermejo tiene muy bajo nivel de intervención antrópica. No quiero Claro. negar la intervención antrópica, pero hay tres elementos que explican el porqué de la carga sedimentaria. Por un lado tenemos formaciones geológicas que componen esa zona de sierras subandinas, de edad terciaria y cuaternaria, que son limo-arcillosas, sumamente friables justamente por su escasa antigüedad. En un relieve de elevadas pendientes,
porque justamente tenemos la parte más activa o el frente orogénico de cordillera en ese sector, ¿sí? Y digamos que es una zona con pendientes de venidas o derivadas de los fenómenos de formación del orógeno. Y el tercer elemento es que es el segundo máximo de precipitaciones que hay en Argentina. El tercer elemento es el segundo máximo de precipitaciones que tenemos en Argentina. Argentina tiene 2 puntos de alta precipitación, que es su extremo noreste, y esta parte del noroeste, de la zona de las yungas. Esos 3 elementos explican la enorme cantidad de sedimentos que lleva el río Bermejo. Y que localmente incluso es superada por el Pilcomayo, ¿no? Lo que pasa que el Pilcomayo actualmente no llega ese sedimento al río Paraná, queda retenido en la llanura chaqueña. Buenísimo, clarísimo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces, si les parece, para ir dando un cierre, le paso la palabra a Guillermo Martín, el director de la coordinación. Y bueno, de mi parte te agradezco un montón, Carlos, y a todos los participantes. Yo me despido. Hasta luego. Bueno, yo me quiero despedir también dándole las gracias por la paciencia y gracias anticipadas cuando les pedí anticipadamente justamente que disculparan ciertas desprolijidades, porque bueno, mucho trabajo, no tuve tanto tiempo de prepararlo, pero creo que el material va a estar a disposición después para repasarlo si lo quieren. Hola, Guille. Guillermo. Me parece que no lo escuchamos a Guillermo. Tiene el micrófono prendido, pero no te escuchamos, Guille. Acá estoy. Ahora sí te escuchamos. Muchas gracias. Sí, ahí va. Bueno, desde ya, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los participantes. Muchas gracias a Carlos por la charla profundamente técnica. Realmente con muchísimo contenido. Creo que voy a escucharlo varias veces para poder ir procesando un poco. Por lo menos, no sé si lo haré tanto, pero voy a intentar entender algunos de los fenómenos mejor. A Juan le agradezco que se haya sumado con algunas de las respuestas. Eso le dio un sentido como muy ameno y muy claro también a complementar algunas cuestiones. Yo sé que quedaron algunas preguntitas por ahí, pero bueno, tampoco podemos extendernos demasiado. Con esto realmente daría para quedarnos una hora más con preguntas y aprovechar este panel que se dio circunstancialmente, el panel de lujo. Y bueno, un saludo grande, sigamos con esta paciencia de la cuarentena y yo lo que veo en todos es que hay una demanda y una necesidad de tener elementos de juicio para interpretar lo que nos pasa, de estas circunstancias, de estas crisis con las que convivimos siempre, y no es la única la pandemia, tenemos muchas. Y bueno, el aporte es ese, tratar de entenderlas y pensar en el futuro y actuar sobre el futuro. Así que me quedó agradecer al equipo y especialmente a Ana, que hace la coordinación también, y a los demás que no se ven pero están y que hacen tanto trabajo y colaboran tanto. Bueno, de nuevo un abrazo.